Luis, vemos en las paredes de este restaurante, el Asador Donostiarra, fotos de presidentes, de expresidentes, de futbolistas. No sé yo si un sitio así es un lugar típico para cerrar pactos, contratos relacionados con el mundo del fútbol. Hombre, pues sin duda alguna. Lo cierto es que en los restaurantes y en los sitios como este pues se cerraban muchos acuerdos, ¿no? Tú no tenías nada que ver con el mundo del fútbol y hay un día que desde la Audiencia Nacional te dicen te tienes que hacer cargo del Atlético de Madrid, justo cuando la Audiencia Nacional había cesado a Jesús Gil porque estaba acusado de delitos de corrupción. No sé cómo definirías en un titular lo que te encontraste en el Atlético de Madrid. Pues operaciones contables ficticias, trasiego de miles de millones no amparados por operaciones reales, ¿no? Así, tal cual. Tal cual, ¿no? A partir de tu experiencia en el Atlético de Madrid, me gustaría hablar contigo de los puntos oscuros que a veces vemos que rodean el mundo del fútbol. Por ejemplo, hemos podido leer titulares como este: el mercado oculto del fútbol mueve 2.000 millones de euros al año. El 40% de todo el dinero involucrado en los traspasos de jugadores no se declara. ¿Esto es así? Yo creo que las cantidades son superiores incluso a ese 40% que se dice ahí, ¿no? Mira, yo tuve la ocasión de tener algunos contratos de jugadores reales, ¿eh? Es decir, pude ver en algún caso, en dos casos concretamente, los contratos oficiales y los contratos reales. Y las diferencias retributivas de los jugadores en esos contratos alcanzaban un porcentaje cercano al 80% del contrato. Es decir, el 80% de las retribuciones se movían en negro. Por tanto, el volumen de dinero negro que se mueve en el mundo del fútbol es enorme, ¿no? ¿Qué jugadores cobraban más de lo que decía su contrato oficial cuando tú llegaste al Atlético de Madrid? Bueno, yo tuve el caso de dos jugadores a los que pude conocer esta información, que fue el caso de Hugo Leal y de Ayala. Realmente yo creo que había más jugadores que cobraban en B, lo que pasa es que yo no pude demostrarlo, ¿no? Tú eras el que tenías que pagar las nóminas a los futbolistas. Claro. ¿Pero qué te decían los futbolistas, que estaban acostumbrados a cobrar pues la verdad es que el 80% de su sueldo en negro? No estaban muy contentos conmigo, así acabamos, ¿no? Que fue una auténtica catástrofe, pero así corrían luego en el campo, como corrían, ¿no? No corrían mucho en esa época. No corrían mucho, la verdad es que se quedaron paralizados en buena medida, ¿no? Por la situación. Esa es la verdad, ¿no? Estaban acostumbrados a otro tipo de jefe, ¿no? Pero esto sigue pasando, no es algo que pasase solo en tu época, que estamos hablando de hace 14, 15 años. Bueno, ahora se han visto por los medios algunas operaciones que acreditan que, digamos, las prácticas siguen siendo muy similares a las que en su momento investigamos desde la Audiencia Nacional. El caso que hemos conocido recientemente es el de Neymar, el jugador del Barcelona, que cuando el club lo fichó se anunció que lo hacía por 57 millones de euros y parece que igual se ha pagado más, que se pueden haber pagado incluso hasta 90 millones de euros. ¿El caso de Neymar es un caso aislado? No, yo creo que no es un caso aislado. Yo vi varias transacciones con precios manipulados en el Atlético de Madrid en su momento. Yo tuve el caso es un jugador yugoslavo, de Bogdanovic, que en la contabilidad del club figuraba por 3.000 millones de pesetas como un precio de los derechos del jugador, y la realidad económica del asunto es que costó 100 millones de pesetas, ¿no? Y entonces en el club se hizo constar por 3.000 millones de pesetas. ¿Pero por qué? Bueno, pues te lo voy a explicar por qué. Los jugadores exigen cobrar libre de impuestos y cantidades muy importantes. Y el club no está dispuesto a soportar las retenciones de esos jugadores, de esos contratos, porque son cantidades multimillonarias. Si un jugador gana 100, el club debe ingresar a la Hacienda Pública Española otros 100 millones, ¿vale? Para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Entonces, lo que hace falta es tener fondos fuera de control, fuera de España, que permitan hacer los pagos en B a los jugadores en dinero negro, con un procedimiento que no sea detectable por la autoridad financiera. Entonces el procedimiento es el siguiente: una sociedad holandesa vende un jugador al club por 3.000 millones de pesetas y ese dinero va del Club Atlético de Madrid a la sociedad holandesa. La sociedad holandesa recibe esa cantidad. Lo que estoy haciendo es pasar mi dinero de la contabilidad del club a una sociedad extranjera, aunque aparentemente yo le he pagado esa cantidad como el pago de los derechos de un jugador. En realidad lo que está haciendo es tener un dinero que es mío, ¿eh? Con ese dinero, la sociedad holandesa le decía al presidente del club: haga usted lo que considere. Y desde allí se transfería a Caimán, se transfería a Suiza, se transfería a donde fuera para pagar el dinero en vez a los jugadores. ¿Cómo? Pues con sociedades que estos jugadores tienen en estas jurisdicciones. Esto es lo que sería el fair play, ¿no? Fair play. Efectivamente, fair play, ¿eh? Vamos a jugar todos la baraja
y vamos a cobrar todos fuera de España, que está muy bien, ¿eh? A través de paraísos fiscales. Estas cosas pasan, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Mira esta noticia también vinculada al fichaje de Neymar. Dice, el Barça se asegura a 3 promesas del Santos por 7,9 millones de euros. ¿Es normal pagar casi 8 millones de euros por 3 promesas del fútbol? El problema de las promesas del fútbol también lo viví yo muy de cerca en el Atlético de Madrid. Sí. Porque el Atlético de Madrid pagó casi 3.000 millones de pesetas por unos jugadores africanos y sudamericanos, que algunos de ellos eran inmigrantes de las pateras, o sea, eran africanos que no habían jugado nunca al fútbol de verdad. Aquí era una locura, porque 3.000 millones por jugadores que ni siquiera estaban federados, ¿no? Y que realmente eran personas que no... Yo recuerdo que hay una anécdota muy curiosa, y es que el fiscal le preguntó a uno de ellos si sabía que por él habían pagado 600 millones de pesetas, y este inmigrante dijo, mire, debe ser un error porque a mí me dan un bocadillo y un bonobús para ir al Cerro del Espino a correr, y yo no... Eso debe ser un error. Se lo dijo así al fiscal, ¿no? El futbolista. Es curioso que cuando un futbolista es un crack, nunca le llamamos inmigrante, y en cambio a estos chicos sí que les hemos llamado inmigrantes. Sí, efectivamente. La verdad es que en este caso en concreto, bueno, se había utilizado para simular una operación que permitía sacar del club una cantidad importantísima de dinero. Claro, luego ya descubrimos que casualmente la compañía que había vendido los derechos sobre estos jugadores era una compañía vinculada al señor Gil, ¿no? Realmente... El mismo presidente del Atlético de Madrid tenía intereses en la sociedad que en teoría gestionaba a estos jugadores. Que vendió estos jugadores al club. O sea, lo que saco por aquí, me lo llevo luego por aquí. Exactamente. Esto está muy vinculado con la noticia que me has enseñado, es decir, realmente son sobreprecios para vaciar las arcas del club, ¿no? Supongo que esta manera de hacer de los clubes que estás describiendo, Hacienda la conoce. Bueno, Hacienda ha regularizado en varias ocasiones a los clubes y les ha impuesto sanciones importantes. ¿Pero Hacienda es contundente con los clubes de fútbol? Es muy contundente. Lo que pasa es que estas transacciones, por su propia naturaleza y por cómo se instrumentan, son muy difíciles de detectar. Puede haber gente que nos haya visto y que piense, mira, yo mientras mi club tenga a su Neymar, a su Bale o a su crack de turno, sí, a mí me es igual si pagan, si no pagan impuestos, yo lo que quiero es ver buen fútbol. ¿Tú qué les dirías? Claro, parece que la gente justifica mucho más el fraude en el fútbol que en otras áreas, ¿no? Esta es una realidad incuestionable. A mí me costaba mucho hacer entender a la gente que al final, si no pagaban sus impuestos estos señores, teníamos que pagar los demás, ¿no? Yo había sido administrador judicial de unas bodegas incautadas a un conocido clan de narcotraficantes gallegos. Mientras yo, cuando hice la labor que hice en el Pazo de Bayón, tuve mucho apoyo social, institucional y de todos los órdenes, en el mundo del fútbol las cosas se complicaban mucho más, ¿no? Porque en general había un rechazo social y de los medios de comunicación a la medida, y por tanto hubo un cierre que me dificultó mucho mi gestión. Hemos rescatado unas imágenes de Jesús Gil entrando a declarar a los juzgados, a la Audiencia Nacional, justo cuando tú estabas de administrador judicial del Atlético de Madrid. Y pasó esto. ¡Rubí, cabrón! ¡Fuera de Calderón! ¡Rubí, cabrón! ¡Fuera de Calderón! Hemos podido oír un cántico que era Rubí, cabrón, fuera del Calderón. Fuera del Calderón. Esto lo he oído yo en el Calderón mismo, ¿no? Estando dentro. Yo me metía en un despacho en el gerente y veía los partidos por la televisión, ¿eh? Para evitar altercados. ¿No estabas ni en el palco? No. Yo me metía en un despacho y tenía 2 policías en la puerta, claro, ¿no? Y cuando 40.000 personas gritan al tiempo lo de Rubí, cabrón, devuelve el Calderón, la verdad es que te ves morir allí, ¿no? Realmente dices, bueno, si estos tíos quieren entrar a por mí al despacho, esto se ha terminado, ¿no? Eso es una cosa muy complicada, ¿no? En el mundo del contrabando de Galicia había unas normas por las cuales, en fin, no había precedentes de crímenes contra autoridades, ¿no? Judiciales, contra fiscales o contra un administrador judicial, ¿no? Pero el mundo del fútbol percibes mucho más riesgo, ¿no? De hecho, vivía con escolta policial permanente, ¿no? Durante toda la intervención, ¿eh? ¿Te sentiste abandonado por el poder político? Me sentí un poco abandonado por el poder político, sí. Sí. Quiero decir, hombre,
la medida, mi sensación fue que estaba poco apoyado desde el punto de vista institucional, ¿no? Precisamente porque la foto política era muy mala, ¿no? Entonces, bueno... Pero a un político, en teoría, le tiene que interesar que un club se sanee, un club que iba, bueno, pues que no estaba haciendo las cosas como se tienen que hacer, que no pagaba los impuestos que tenía que pagar, pues que se sanease, y tú eras la persona encargada de hacer eso. Yo tenía el problema de que tenía que llenar el palco, ¿no? Y alguna vez invité a alguna autoridad pública que no quiso asistir, educadamente se declinaron la invitación, pues porque realmente la foto de esas autoridades en un club intervenido, con un peso específico importantísimo en la ciudad de Madrid y tal, pues era una foto mala, ¿no? Pero si hay tortas por ir a los palcos de los clubes de fútbol. En mi época nadie quería venir al palco del Atleti, nadie quería venir, ¿no? Al final, políticamente, el fútbol tiene su valor, ¿no? Y la gente pues se desahoga en el fútbol y la gente lo vive con mucha pasión y, bueno, yo descubrí que el mundo del fútbol tiene muchísimo poder. Y gente muy importante, pues, que con la medida pues se enfadó. ¿Gente importante? ¿Qué quieres decir? Pues algún jefe de algún organismo público y tal, que digamos por la pasión del fútbol, pues a lo que voy, ¿no? Realmente estaban muy molestos con la medida judicial. Porque eran del Atlético de Madrid. Porque eran atléticos, entonces eso les superaba su profesionalidad contrastada. O sea, gente de la administración de aquel momento, gente con cargos importantes, sí, que te venían y te decían, oye Luis... Por poner fin a esto, que vais a bajar el club a segunda, ¿no? ¿Sigue pagando el negro? No exactamente eso no me lo podían decir, pero sugerían que se levantara la medida, ¿no? Con lo cual, también como administrador judicial, pues te dificulta mucho la labor, ¿no? Porque quien te tiene que apoyar desde algunas instancias, al final resulta que no te apoya tanto, ¿no? Incluso no está de acuerdo con la medida, ¿no? Esas cosas pasan, ¿eh? Y es por ser el fútbol así, ¿no? Es porque el fútbol es así.